En este video te voy a ayudar a aprender de manera muy fácil palabras en lengua maya de uso frecuente y cotidiano. Este será el primer video de esta serie titulada Aprendiendo palabras en lengua maya yucateca. Por eso te invito a quedarte hasta el final del video y aprender mucho vocabulario de este idioma. Hola amigos que nos ven de todas partes del mundo, estés en donde estés, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Didier Cham y estoy aquí para guiarte y acompañarte en tu travesía de conocimiento y aprendizaje de la lengua y cultura maya yucateca. Si es la primera vez que te toca ver uno de mis videos, te invito a suscribirte y activar la campanita, aquí la campanita, para que recibas una notificación cuando publique nuevo contenido. Bien, pues no se diga más. Iniciamos con la lección de hoy. Por favor, los de ahí atrás sentaditos, no metan relajo y presten atención. Conechtun Kambal. Bien, para pedir cómo se dice una palabra en maya, podemos usar esta expresión aquí que vemos en la pantalla. Bish u ya al ichmaya. Bish u ya al ichmaya. Bishuya al ichmaya, que significa cómo se dice en maya. Pasemos a la pizarra para ver un ejemplo. Si alguien quiere pedir en maya cómo se dice elote, ¿no? Entonces tendría que hacerlo de esta manera, utilizando la pregunta. Bish u ya al elote ich maya. ¿No? Bish u ya al elote ich maya. ¿Cómo se dice elote en maya? ¿No? Entonces, de esta manera, pues ya la persona nos va a responder cómo se dice, ¿no? También podemos hacerlo de la otra forma. Preguntar, por ejemplo, Bish u ya al ichmaya elote, ¿no? Lo podemos poner al final. Entonces podemos ponerlo aquí como que en medio, ¿no? Bish uya alal elote ichmaya, o al final bish uya alal ichmaya elote. ¿Vale? Entonces de esta forma pues nosotros estaríamos haciendo esta pregunta de cómo se dice tal palabra en maya. Continuamos. Konesh ilik ulak. Bash con kane. ¿Qué vamos a aprender? ¿No? ¿O cuál es nuestro objetivo? Pues vamos a aprender palabras que son usuales en el día a día en el idioma maya yucateco. ¿Sí? Trataré de que estas palabras sean los más fáciles de pronunciar y luego iremos agregando otras con un poco más de dificultad. Bien, entonces continuemos. La primera palabra que aprenderemos será esta, ¿no? Bish uya alal ichmaya. Ya vimos entonces, esta pregunta es cómo se dice en maya. Entonces nosotros diríamos Bish uya alal elote ichmaya. Entonces, nal, ¿malo? Se dice nal. Nal. Uyayesh, escuchen, nal. Konesh ilik ulak. Bish uya alal bela ichmaya. Cuya alal se dice kip. Beyuyalalo, así se dice. Kip. ¿Malo? Koneshilik ulak. Bish uyalal kamote ichmaya. Kuyalal se dice is. Hach uyayesh. Escuchen. Is. Trataré de pronunciar 3 veces cada palabra. Koneshilik ulak. Veamos otra palabra. Bish uyalal aguacate ichmaya. Hay 2 formas de decirlo. Kuyalal wa uyahuyesh La pronunciación es muy similar, ¿no? Donde se nota un poquito más es en la escritura, ¿no? Algunos lo escriben con N y otros con M, ¿vale? On, wa,
Koneshilik ulak. Bishuyalal ciruela ichmaya. Kuyalal abal. Wa abal. Son dos formas de pronunciarlo. Uya uyesh. Abal. Wa abal. ¿Vale? Abal. Abal. Koneshilik ulak. Bishuyalal ganado vacuno ichmaya. Aquí incluye todo desde toro, vaca, torito. Entonces, kuyalal, wakash. Wakash. O wakash. Son dos formas igual de pronunciar. Wakash o wakash. ¿Malo? Koneshilik ulak. Bish uyalal casa ichmaya. Bish uyalal casa ichmaya. Kuyalal na wa otoch. Son dos formas también de decirlo. Na otoch. Uya uyesh. Na otoch. Koneshilik ulak. Bishuyalal tortillero ichmaya. Kuyalal lek. Lek. O homa. 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 Hay dos formas entonces de decirlo. Lek o homa. Igual, pues su traducción de la palabra, yo dije tortillero, pero en realidad no tiene una traducción, ¿no? O sea, muchas veces en español le decimos lek igual, ¿no? Pero pues tortillero porque allá ponemos las tortillas, ¿vale? Koneshilik ulak. Bien. Bish uyalal sarigüeya ichmaya. Kuyalal och. 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 ¿Vale? Koneshilik ulak. Bish uyalal chaya ichmaya. Kuyalal chay. 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 Entonces, esta palabra igual, pues decimos chay en maya, realmente es una palabra prestada del maya, ¿no? Cuando decimos chaya, lo estamos prestando del maya. No tiene un nombre en español también. Konesh ilik ulak. Bish uyalal escoba ichmaya. Kuyalal mis. 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 Tabuyesh. Mis. Konesh ilik ulak. Wa konesh uyik ulak. Bish uyalal tortillas ichmaya. Kuyalal wa. 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 Konesh ilik ulak. Bish uyalal venado ichmaya. Kuyalal que. 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 Konesh ilik ulak. Bish uyalal hikara ichmaya. Kuyalal luch. 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 ¿Malo? Konesh ilik ulak. Bish uyalal gallina ichmaya. Kuyalal kash. Kash. También en algunos otros lugares, algunas personas le dicen shkash. ¿No? Shkash. Como que le ponen un sonido de X antes de esto y dicen shkash. Pero hay otros lugares donde nada más le dicen kash. ¿Vale? Koneshilik ulak. Bishuyalal zapatos ichmaya. Kuyalal shanap. 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 En muchas ocasiones cuando se pronuncia, cuando se dice esta palabra, no suena la B y se dice y suena como shana. Shana. Es muy común escucharlo, por ejemplo, en el maya que se habla en la comunidad, en el maya popular. Koneshilik ulak. Bishuyalal persona ichmaya. Kuyalal mak. Mak. Mak.
Otra forma de decirlo, winik, winik, winik. También tiene una variación de pronunciación. Winik, winik, winik. ¿Aló? Konesh ilik ulak. Veamos otra palabra. Bishuyalal, hombre, ichmaya. Kuyalal, shib, shib, shib. Recordemos que el sonido de la X en maya yucateco es como el sonido de la SH. Entonces decimos shib, konesh uyik ulak. Bishuyalal, komal ichmaya. Kuyalal, shamach, 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 konesh uyik ulak. Bishuyalal, sapo, rana, ichmaya. Kuyalal, much, 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 konesh uyik ulak. Bishuyalal, piedra, ichmaya. Kuyalal, tu, nich, tu, nich, tu, nich, tu, nich. ¿Vale? Konesh uyik ulak. Escuchemos otra palabra. Bishuyalal, chachalaka, ichmaya. Kuyalal, bach, bach, bach. Konesh uyik ulak. Bishuyalal, huevo, ichmaya. Kuyalal, je, je, je. Bishuyalal, hoja de árbol, ichmaya. Kuyalal, le, le. Entonces, cualquier hoja de árbol se dice le. Kuyalal, le. Bishuyalal, árbol, ichmaya. Kuyalal, che, che, che. También puede significar madera, ¿no? Entonces, puede ser árbol o madera. Kuyalal, che. Se dice che. ¿Vale? Konesh uyik ulak. Bishuyalal, leña, ichmaya. Bishuyalal, leña, ichmaya. Kuyalal, sí. 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 Bien, para continuar con tu aprendizaje, pues te dejo por aquí o por aquí el segundo video de esta serie titulada Aprendiendo palabras en maya yucateco. No te lo pierdas porque pues te va a servir para aprender más vocabulario. Ilikbaish tulak im, nos vemos luego.